Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nora Enid Amezcua Ornelas, abogada especialista en materia laboral y seguridad social. Y con este motivo consideré indispensable dar a conocer al pueblo de México y especialmente a las y los trabajadores la verdad sobre la iniciativa de reformas en materia de pensiones que presentó AMLO el pasado 5 de febrero en la Cámara de Diputados. Para nada es lo que se dice en la publicidad. En primer lugar, plantea la desaparición, la muerte, la extinción del ISSSTE, esa institución que respalda a los trabajadores al servicio del Estado, tan importante, los apoya en salud, en vivienda, en materia de riesgo de trabajo, en pensiones, etc. Y esto está previsto en los artículos transitorios de este decreto, precisamente en el artículo tercero transitorio, fracciones 1 y 2, y en ambos casos es inciso D. La fracción segunda señala que para constituir el fondo de pensiones con el cual supuestamente se van a dar mejores pensiones a las y los trabajadores, dice esa fracción segunda, inciso D, que se van a vender todos los inmuebles del ISSSTE y ese dinero va a ir a ese fondo de pensiones, entre otras fuentes de donde va a venir ese dinero. Y el inciso D de la fracción 1 dice que todas las deudas que tengan las instituciones públicas, tanto locales y federales con el ISSSTE, van a parar también a este fondo. Evidentemente, este fondo, con todos los ingresos que ahí van a venir, va a ser verdaderamente ridículo para las cantidades actuariales que se necesitan para otorgar pensiones a las y los trabajadores. Y además, ese fondo, si no se echa a andar, no van a entrar en vigor estas reformas a las pensiones. Es decir, la iniciativa de AMLO pasa y es aprobada en Cámara de Diputados, que espero que no, porque sería una locura. Después de ahí pasa a senadores y la gente va a decir, bueno, pues ya está aprobado, ya vamos a entrar a esta nueva era de pensiones. No es cierto, si el fondo no opera, si no vive, pues esas reformas van a quedar congeladas o paralizadas. O bien, otro escenario, sean tan raquíticos los recursos que se aplique para materia de pensiones un sistema piramidal. Los primeros que entren, AMLO y demás, ¿no? Y los demás se van a quedar sin nada. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con los trabajadores del ISSSTE? Pues no queda otra más que entren al IMSS, que ya está colapsado en pensiones, atención médica, etc. Y como no va a poder, entonces todos los trabajadores, tanto del IMSS y del ISSSTE, pasen al IMSS Bienestar y a las pensiones del bienestar o de adultos mayores, con lo cual van a dar un bajón absoluto en sus prestaciones. Baste recordar que actualmente en el IMSS se puede tener una pensión con un tope de hasta 25 salarios mínimos y el ISSSTE con un tope de 10 salarios mínimos. Y es importante señalar que conforme a esta reforma constitucional, nada de que la gente se va a ir con su último salario, sino que ponen un tope de 16,777
$1,000,078, que equivale a 2 salarios mínimos. Ese es el tope de esas grandes pensiones. 2 salarios mínimos. Es decir, los 16,000, etcétera, no es el monto de la pensión diaria, sino mensual. Entonces, multiplican el salario mínimo por 2 y luego por 30 y es lo que sale, 16,000 y demás. Y sale más precisa si multiplicamos el doble del salario base de cotización del IMSS, que son 588.26 por 2 y después por 30. Entonces, ¿qué comparación hay entre tope de 25 salarios en el IMSS actualmente, tope de 10 salarios mínimos en el ISSSTE actualmente y el tope de 2 salarios mínimos que busca la iniciativa de reformas de AMLO? Si el tope son 2 salarios mínimos, pues es obvio que puede haber pensiones menores a 2 salarios mínimos, a un salario mínimo o menos de un salario mínimo. Y no es ninguna sorpresa. Ya la iniciativa de reformas del 16 de diciembre del 2020 preveía pensiones menores a un salario mínimo, casi todas menores a un salario mínimo. Entonces, es absolutamente una mentira. Entonces, extinción del ISSSTE, 2, pensiones máximo de 2 salarios mínimos mensuales, y después, para que todo esto opere, pues tiene que formarse ese fondo. ¿Cuáles van a ser, digamos, las fuentes para constituir este fondo? Los dineros, precisamente, que le pasarían de parte del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, que no es mucho, ¿no? Porque normalmente se roban lo que rescatan. 2, los inmuebles de Fonatur y del ISSSTE. Todos los bienes inmuebles de Fonatur e ISSSTE, lo que salga de su venta, si es que llegan ahí, irían a este fondo. Después tenemos precisamente, y este es un robo en despoblado, dineros del IMSS y del Infonavit que pertenecen a los trabajadores, se los quitarían. Estos recursos están previstos en el artículo 302 de la ley del IMSS y en el artículo 37 de la ley del Infonavit, y se forman de recursos de los trabajadores que no han pedido a tiempo tanto prestaciones como ahorros, precisamente. Entonces, después, todas las deudas que tenga el IMSS y el ISSSTE a su favor, siendo acreedores de instituciones públicas, locales, federales, etcétera, pues también van a ir a parar este fondo. Obviamente, los fideicomisos de la Corte, que ya parece que tienen todo el dinero del mundo, en realidad tratan de afectar a un poder de la Unión, que es central para mantener la democracia en el país, y también los dineros de los institutos autónomos como el INE, como el INAI, etc. En resumen, es una iniciativa pura demagogia, y en lo que pudiera operar es para afectar a los trabajadores. Entonces, trabajadores, ha llegado el momento en que no pueden creer lo que les digan, sino ver la realidad de las cosas y luchar por sus derechos y concretamente por la seguridad social. Recuérdense que estas reformas estarían precisamente a nivel constitucional y estarían por encima de la ley del IMSS y del ISSSTE. Tengan mucho cuidado, no es como les dicen. Y realmente ese fondo de pensiones, como va a tener muy pocos recursos, en realidad la única manera para que funcione sería quitándole sus ahorros a los trabajadores de las AFORES. No serían suficientes, pero sería suficiente para arrancar, ¿verdad? Pero esto, si no se hace de una manera adecuada, podría crear verdaderamente un caos en materia laboral y financiera. Es decir,
El tema no es de que desaparezcan las AFORES, lo cual yo siempre he apoyado, sino cómo se dé esta transición. Si de una manera abusiva, oscura, para despojar de ese dinero a los trabajadores, o de una manera transparente, clara, con tranquilidad, con la participación de los trabajadores, tanto en activo como pensionados. Bueno, eso es todo y corran la voz. Gracias.